Bueno, entonces vamos a arrancar. Em, Como les venía diciendo, la agenda para hoy y lo que vamos a hacer en esta clase y la siguiente es, vamos a trabajar con modelos más sofisticados y más elaborados que se ajustan más como a la realidad de lo que se ven en los casos típicos en el análisis de datos. Y vamos a expandir nuestro horizonte en muchos sentidos. Cuando yo vi esto la primera vez, de alguna manera, como que dije, eh, esto en realidad es mucho más fácil de hacer desde el punto de vista bayesiano que desde el frecuentista. Las opciones son, cuando empecemos a trabajar con esto, se va a dar cuenta que las opciones son ilimitadas, como que, y son fáciles de implementar. ¿Por qué? Porque ya tenemos dentro de nuestro haber el muestreador de Gibbs y a pesar de que, digamos que apenas estamos en el escenario más sencillo, que es en el que tenemos respuestas univariadas y tenemos únicamente como opción las distribuciones condicionales completas sin algoritmos más sofisticados como el de Metropolis Hastings, por ejemplo. eh, ya con esa herramienta que tenemos encima, ya eso abre las puertas muchísimo, 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 porque nuestra capacidad de cómputo se incrementó demasiado. Es como una bomba atómica en realidad. Eh, Vamos a trabajar un tema que a mí me gusta muchísimo, que es el de comparación de grupos. Y es un tema que me gusta mucho por muchas razones. La primera es porque va a ser nuestro primer modelo en el que vamos a tener de verdad bastantes parámetros. No es como en los típicos modelos frecuentistas o en los modelos que veníamos trabajando ahorita, que son modelos limitados en el sentido que nos tocaba representar la realidad únicamente con dos o tres parámetros máximo. Ustedes vieron en el caso Dirichlet que pues ustedes tenían un caso apenas de tres parámetros. En este en particular vamos a trabajar, como les decía hace unos segundos, con más de 100 parámetros. Y veamos por qué. El caso de estudio es un caso de estudio, digamos, muy popular. Tanto Gell-Mann como Hoff, inclusive el mismo Jackman lo hacen. Es un caso de estudio relacionado con clusters. En este caso, los grupos que vamos a comparar son eh, colegios y obviamente dentro de los colegios pues tenemos los estudiantes. Entonces, el caso, los datos que ya están disponibles en Moodle eh, hacen referencias a puntajes de matemáticas. ¿Listo? Este es un caso muy bonito porque es un caso que ilustra como de manera muy diciente cómo funcionan los modelos multinivel, en este caso con dos etapas. Los modelos bayesianos todos son multinivel, todos. Usted ya sabe que tiene la distribución muestral o la verosimilitud y tiene la previa. Entonces, todos los modelos muestrales son multinivel. Pero vamos a arrancar a trabajar con más niveles. Y una de las razones por las cuales me gusta trabajar mucho con este tema es porque la cantidad de niveles que usted puede especificar es, pues, las que usted quiera. Si quiere dos niveles, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20, los que usted quiera. Y la especificación de los niveles no es difícil, es decir, conceptualmente es muy sencilla. Entonces cuando yo vi esto la primera vez fue muy diciente para mí y dije, oh, que o sea, es fácil de trabajar la realidad, en realidad. Entonces, en este caso, tenemos unos puntajes, esa va a ser la variable de estudio, unos puntajes, y yo quiero comparar las instituciones en términos de los puntajes. Entonces, tenemos 100 clusters, tenemos 100 grupos, 100 colegios. Obviamente dentro de los colegios hay estudiantes y son colegios, son 100 colegios y en cada colegio se aplica una prueba estandarizada de esas que hacen estos son datos de Estados Unidos, pero son de esas pruebas estandarizadas que igual nosotros aquí hacemos en Colombia, que están diseñadas
de una manera específica. En este caso, la prueba estaba diseñada, el nivel de dificultad de la prueba estaba diseñada para producir una media nacional de 20 con una desviación estándar de 10. Entonces, sin ir como a los detalles de teoría de respuesta al ítem, el punto general y como la idea general que yo quisiera darles es, tenemos una variable de estudio que son unos puntajes. Listo, es una respuesta univariada. Juan Camilo, se podría hacer con, no sé, como en el ICFES, por ejemplo, que tenemos matemáticas, lenguaje, como muchas áreas, claro, solamente que en lugar de trabajar con respuestas de una sola dimensión, pues vamos a trabajar con un vector de respuestas. Se puede hacer. De hecho, vamos a hacerlo en su momento. Y lo que vamos a hacer muy bonito es comparar todos esos grupos, comparar todos esos grupos. El equivalente frecuentista de esto a mí me parece demasiado complicado, me parece difícil de trabajar, em, porque de alguna manera, como desde el punto de vista frecuentista, tenemos la limitación de tratar a los parámetros como cantidades fijas desconocidas. Cuando introducimos de alguna forma efectos aleatorios, es como un poco de contraproducente. Pero bueno, a medida que vayamos viendo la teoría, pues iremos viendo como los contrastes. Pero entonces el punto importante es, y digamos lo que yo quiero que usted tenga en la cabeza es lo siguiente. Tenemos una respuesta univariada, en este caso los puntajes, y tenemos esa respuesta medida en varios grupos, en este caso 100 grupos. Los tamaños de los grupos pueden ser diferentes, ¿no? No necesariamente esto tiene que ser balanceado. Eh, digamos, hay grupos que tienen poquitos estudiantes, como, no sé, 10 estudiantes, por ejemplo. Hay otros grupos que tienen muchos estudiantes, no sé, 80 estudiantes. Entonces, como que el tamaño de los clústeres puede variar. Y lo que queremos hacer es comparar los grupos en términos de, puede ser de tendencia, o sea, en promedio, puede ser en términos de variabilidad, o la verdad sea dicha, usted ya sabe que eh, desde el punto de vista bayesiano, si usted tiene muestras o tiene, digamos, exploró la posterior del promedio y de la varianza, pues ya usted tiene el coeficiente de variación, por ejemplo. O sea, que como que puede compararlo en términos de lo que quiera. Y mm, se va a dar cuenta usted que esta comparación de grupos es una comparación de grupos muy flexible y tiene una flexibilidad enorme porque vamos a poder extrapolar la información de los grupos a través y dentro de los grupos. O sea, como que vamos a utilizar toda la información disponible en muchas direcciones. No es simplemente a ver qué tengo dentro de cada grupo y hacer mis estimaciones con lo que ocurre dentro de cada grupo. No. Además de eso, vamos a compartir, vamos a extender, extrapolar la información entre grupos. Eso es una bomba atómica también. Lo veremos en su momento y usted se va a dar cuenta que esto aplica en muchos sentidos. Eh, Gellman, y aquí les voy a ir adelantando un poquito su próximo caso de estudio que van a hacer para la próxima evaluación. Eh, Otro modelo jerárquico, otra aplicación importante, chévere de esto, es, está asociada con metaanálisis. Yo no sé si usted ha escuchado antes ese concepto de metaanálisis, en el que usted tiene, digamos, resultados de varios estudios y usted quiere como extrapolar o de alguna manera juntar la información de todos esos estudios en uno solo. Entonces vamos a coger información de varios estudios y por medio de estos modelos multinivel vamos a hacer como una conjunción de lo que ocurre a nivel global, como mezclando la información de todo. Va a ser bien interesante. Entonces, estos son modelos multinivel. Hay muchas aplicaciones, metaanálisis, comparación de grupos en general, como comparación de clusters. Y repito, este es un caso con apenas dos jerarquías extra, pero usted lo puede extender muchísimo. Y hago énfasis en,
dos cosas. La primera, que tenemos el muestreador de Gibbs en nuestro haber, o sea, podemos explorar la distribución posterior vía cadenas de Monte Carlo. Y número dos, vamos a hacer algo que en los frecuentistas les queda muy difícil hacer, que es hacer, la expresión en inglés es shrinkage, que es como de alguna forma compartir información a través de grupos. Vamos a verlo con varios ejemplos. Entonces vamos a establecer primero la teoría, vamos a ver a dónde vamos a ver como la notación y todo eso. Pero entonces ya sabe usted en dónde estamos, ¿no? Tenemos 100 colegios, tenemos un tamaño de muestra para cada colegio que puede ser diferente, puede ser desbalanceado, y queremos comparar todos los colegios en función del puntaje en matemáticas. Eso es lo que vamos a hacer. Eh, Usted puede hacer esto, lo estamos haciendo con este caso en particular, pues porque pues tenemos los datos y digamos que es un análisis bonito, pero esto aplica en lo que usted quiera. Es, digamos que no se limite únicamente a esta aplicación. Entonces, vamos a tener un caso en el que, como les venía diciendo, tenemos grupos y tenemos unidades, tenemos individuos dentro de los grupos. O sea, tenemos dos niveles. Tenemos grupos, o sea, los colegios, y tenemos estudiantes dentro de los colegios. O sea que hay como dos unidades de observación, tanto los colegios, o sea, los clusters, como los estudiantes, que son las unidades dentro de cada clúster. Se puede extender de muchas maneras. Por ejemplo, eh, hay una persona con la que he venido trabajando ya hace un par de semestres y con esa persona lo que hicimos fue lo siguiente, haciendo un estudio precisamente de las capacidades de los estudiantes a nivel de los colegios públicos en Bogotá. eh, Hicimos como esta misma implementación, estos son datos oficiales del distrito, pero con tres niveles. Entonces teníamos nivel de colegio, teníamos nivel de aula y teníamos nivel de estudiante. O sea, como que usted puede seguir y seguir y seguir y seguir. Obviamente, entre más niveles tenga, pues la notación y el cómputo se hace un poco más complicado. Pero mi punto es, no se limite únicamente a dos niveles. Como que el concepto aplica a la cantidad de niveles que usted quiera. En este caso tenemos el caso más sencillo y pues obviamente de forma pedagógica es lo que más conviene hacer, tener simplemente colegios y dentro de colegios estudiantes, o sea, dos niveles, pero si usted quiere tres, hágale con tres, si usted quiere cuatro, hágale con cuatro. En fin, como no sé, que si usted quiere ciudad, colegio, aula, individuo, fácil, el mismo concepto aplica. Y algo bonito de hacerlo con multinivel es que usted puede hacer comparaciones a través de todos los niveles. O sea, no es solamente que pueda comparar colegios y ya, o estudiantes y ya, sino que si usted quiere comparar ciudades, pues hágale las ciudades. Si quiere comparar aulas, compare aulas. Si usted quiere comparar, o sea, usted puede hacer las comparaciones al nivel de desagregación que usted quiera. Bueno, entonces estamos en un caso que tenemos dos niveles. Tenemos un caso de grupos, o sea, colegios y estudiantes dentro de cada grupo. Muy bien. Entonces vamos a ir un poquito con la notación. Primero, vamos a extender un poco la notación. Vamos a anotar con Y y J, la observación de la unidad I, o sea, del estudiante I, el puntaje del estudiante I en el grupo J, o sea, en el colegio J. Es una respuesta escalar, es una respuesta, digamos, univariada, pero usted se podrá imaginar que eh, no necesariamente tiene que ser una respuesta univariada. Es decir, si usted quiere considerar en este contexto educativo como, no sé, puntaje en matemáticas, ciencias, lenguaje, ciudadanas, no sé qué, pues puede meter, en lugar de poner Y y J
escalar puede poner JJ vector y cada vector tiene 5 componentes, por ejemplo. Si sus unidades de observación son ciudades, entonces, perfecto. Usted puede tener para cada ciudad índice de educación, índice de corrupción, coeficiente de Gini, como que usted puede tener para cada unidad la cantidad de observaciones que usted quiera. Vamos a arrancar con un caso univariado, entonces como que es lo más fácil de hacer, pero no se limite únicamente a eso. Si lo entiende para el caso univariado, lo va a entender para el caso multivariado, solamente que en lugar, por ejemplo, de una normal univariada, pues va a tener una normal multivariada, por ejemplo. Ahora, importantísimo la anotación en los índices. Tenemos 100 colegios, o sea, el número de grupos lo vamos a anotar con la letra M minúscula, entonces tenemos 100 grupos, 100 colegios. Ya usted se va a dar cuenta entonces por qué vamos a tener más de 100 parámetros, pues porque tenemos 100 grupos. Y la cantidad de estudiantes dentro de cada grupo no necesariamente es la misma. Como les decía hace un segundo, no es un caso necesariamente balanceado. Es decir, perfectamente yo puedo trabajar con la información de cada grupo y lo bonito de esto es que puedo hacer, como yo les dije ahorita, el shrinkage, es decir, puedo extrapolar, compartir la información a través de los grupos. Claro, si yo tengo un grupo que tenga apenas 4 estudiantes, como va a pasar, eh, pues obviamente ahí mi información es más limitada en comparación con un grupo que tenga 100 estudiantes. Entonces la idea es yo poder como de alguna forma compartir la información de ese grupo de 100 estudiantes con los que tienen poquitos. Pues vamos a verlo ahorita con el modelo. Um, Esa es una de las grandes ventajas de esto, que usted no necesita balanceamiento. Y obviamente el tamaño de la muestra total, pues va a ser el número de datos total, va a ser como la cantidad, es sumar los tamaños de cada clúster, ¿no? Como simplemente coja el tamaño de la muestra del primer grupo más el tamaño de la muestra del segundo, del tercero, bla, 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 bla. Eso le da el tamaño de la muestra total. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura de los datos? Su vector de data o su data total. A mí me gusta pensarla como un vector. Mm, es decir, a mí me gusta de alguna manera pensarlo como un solo vector columna, si usted quiere, donde usted va apilando, va poniendo uno debajo del otro la data, en este caso los puntajes de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces usted Y1 van a ser los puntajes de los primeros N1 estudiantes y debajo le pone Y2 y debajo Y3, bueno, etcétera, etcétera. Si usted lo quiere pensar más como un tensor, también lo puede hacer. O como una lista, también lo puede hacer. Mm, Algo que a usted le resulte fácil de trabajar. Em, si a usted le resulta más fácil de trabajar con, digamos, almacenando los datos en manera tensorial, hágale, no hay ningún lío. O si le gusta más como vectorizado, como yo le propongo, también está muy bien. Como que la forma computacional en la que usted acceda a la información debe ser una en que usted la pueda manipular fácilmente, sobre todo porque pues vamos a implementar el MCMC, entonces eso es un algoritmo iterativo, repetitivo, entonces extraer la información de cada grupo debe ser algo que a usted le parezca fácil de hacer. Entonces, si quiere hacerlo de manera vectorial, hágale, si quiere hacerlo de manera tensorial, hágale, si quiere hacerlo con una lista, hágale, como a usted le quede más fácil. Sobre todo cuando vaya a ser el próximo caso de estudio, ¿no? Y obviamente cada vector individual, pues la data de cada colegio, pues lo voy a llamar así entre comillas, un mini vector, pues un subvector si quiere, con NJ componentes. Entonces, desde Y1J hasta YNJJ, ¿no? Eh, Vamos a tener vectores, o subvectores si quiere, de 4 componentes, otros de 80, otros de 50, otros de, bueno, como que ahí está el asunto. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo general? Y aquí es donde quisiera que
llamarles mucho la atención y como que donde quisiera centrar la discusión y como los mensajes más importantes de la clase de hoy. El modelo general multinivel que vamos a concebir, el modelo más sencillo es un modelo en el que vamos a tener, digamos, una jerarquía extra que antes no teníamos. Desde el primer día de clase dijimos, todos los modelos bayesianos son jerárquicos. ¿Por qué? Pues porque yo cojo las observaciones, las modelo en términos de un parámetro y ese parámetro le pongo una previa. Entonces tengo siempre en todos los modelos que hemos hecho, en el beta binomial, en el gamma Poisson, en el gamma inversa normal normal, en el normal semiconjugado, conjugado, hemos tenido siempre esa estructura. Los datos dependen de unos parámetros y los parámetros dependen de otra distribución, que es la previa. Y eso, esa, digamos, estructura jerárquica, la garantizaba el teorema de De Feletti. Eh, era el teorema de Feletti como que bajo el supuesto de intercambiabilidad de las observaciones, como que dice, si usted está dispuesto a asumir su estado de información como intercambiable, entonces usted siempre tiene garantizada la existencia de esa distribución muestral o de esa verosimilitud, si quiere, y de esa previa. En este caso, en los modelos multinivel, vamos a hacer como la misma, vamos a proceder de la misma forma, pero de alguna manera vamos a aplicar el teorema de Feletti dos veces. Vamos a verlo cómo. Entonces, lo primero es que necesitamos modelar. A mí me gusta ver la estructura de esta forma, o sea, como de arriba para abajo. Si usted quiere ver la estructura de abajo para arriba, también es posible. Eso es lo que más le gusta a usted. Pero voy a arrancar de arriba para abajo. Entonces, lo primero que yo necesito es como un modelo. Necesito una distribución muestral que me permita a mí describir cómo surgen los datos dentro de los grupos. Es decir, voy a modelar, voy a modelar la respuesta. Voy a modelar eh, lo que pasa dentro de los grupos. Entonces, si usted se da cuenta, en este modelo, lo que yo estoy diciendo es, el puntaje de matemáticas del estudiante I en el colegio J, en el grupo J, dado un conjunto de parámetros, dado un conjunto de parámetros que eh, pueden ser la media y la varianza, pueden ser, bueno, los parámetros que usted quiera. Eh, Juan Camilo, ¿cómo así que, bueno, media y varianza, pues fácil de entender, pero ¿cómo así que otros parámetros? Claro, usted puede tener, por ejemplo, covariables y si quiere meterle coeficientes de regresión a esto, lo puede hacer, de hecho es muy fácil. Em, entonces, la respuesta, la observación, el puntaje del individuo I en el grupo J, dado unos parámetros de ese grupo, mire el subíndice, ¿no? Mire el subíndice, es un subíndice que dice J. O sea que cada grupo tiene sus propios parámetros. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que cada colegio tiene su propia fuente de información, cada colegio tiene su media, cada colegio tiene su varianza. Si usted tiene covariables, pues cada colegio va a tener sus coeficientes de regresión o, en fin, como que los parámetros que usted quiera. ¿A qué hago referencia? A que lo que estamos haciendo ahí es modelar la respuesta dentro de los grupos. Y mire la distribución condicional. Es, dados los parámetros particulares de ese grupo, usted va a modelar esa respuesta como independiente, idénticamente distribuida. Ah, ahí estamos haciendo la aplicación del teorema de Feletti una vez, con una distribución que puede ser normal, que puede ser T, que puede ser Cauchy, que puede ser la que usted quiera, eh, condicional en esos parámetros. Ahora, eh, usted puede tener, aquí yo pongo una distribución P. En este caso, como estamos trabajando con puntajes de matemáticas, eh, digamos que es muy natural trabajar con una distribución normal.
O si de pronto usted considera que la variable es muy sesgada, pues la puede transformar y aplicarle un log, por ejemplo, y seguirlo trabajando con una normal. O si usted quiere trabajarlo directamente con una distribución log normal o con una distribución gamma o una distribución inversa gaussiana, lo puede hacer. O si su respuesta es binaria, como o pasó o no pasó, le puede poner ahí una Bernoulli también. Entonces, como que ahí va la distribución para la respuesta. Em, si usted está trabajando, digamos, con puntajes de matemáticas, ciencias, lenguaje, bla, 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 ahí usted puede poner una normal multivariada, por ejemplo. Como que esta primera distribución hace referencia a el modelo para la respuesta. Y hago mucha énfasis en esto. Aquí cada grupo tiene su conjunto de parámetros. Es decir, cada grupo, cada colegio tiene su media, cada colegio tiene su varianza, cada colegio tiene sus coeficientes, cada colegio tiene lo que usted quiera. O sea, usted puede particularizar ahí, puede parametrizar ahí, puede ser tan específico como quiera en términos del modelo para cada grupo. Por eso es que si yo tengo en este caso 100, si tengo 100 colegios y a cada colegio, por ejemplo, le especifico su media y a cada colegio le especifico su varianza, ya ahí cuántos parámetros voy. Ya voy 200. ¿Y se puede hacer? Claro, se puede hacer. Mm, por ejemplo, si la variable no fuera puntaje en matemáticas o simplemente o pasó el examen o no lo pasó, em, entonces ahí yo tendría como una probabilidad de pasar, ¿no? Entonces ahí cada colegio debería tener su propio teta, su propia probabilidad de éxito, o sea que ahí tendría 100 parámetros. En fin, como que si usted tiene covariables, entonces perfecto, cada colegio puede tener su propia covariable, no hay ningún lío. Em, entonces ahí está, tenemos la primera parte de la jerarquía, consiste en modelar la variable respuesta directamente. Entonces ya sabe usted por qué van a salir tantos parámetros, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente jerarquía, que es, vamos a describir cómo surge la información entre los grupos. Ajá. ¿A qué hace referencia esto? Si yo tengo para cada colegio, si yo, si yo tengo para cada colegio, por ejemplo, un promedio, entonces el colegio 1 tiene su propio promedio, el colegio 2 tiene su propio promedio, etcétera, etcétera. Esos mismos promedios yo los podría concebir como si fueran una variable respuesta, pues que no la llamo Y, la llamo Phi. Es decir, entre los colegios también hay variabilidad. Y esa variabilidad es la variabilidad que vamos a llamar variabilidad entre, o es el modelo entre, y es lo que me va a permitir a mí compartir o extrapolar información a través de los grupos. Mm, y véalo, y una forma en la que yo lo entendí de una fue eh, la siguiente, y es, ¿por qué es necesario poner una distribución probabilística en ese sentido? Y es que si usted no la pusiera, véalo por contradicción, si usted no la pusiera, usted estaría ajustando modelos independientes a través de los grupos. Es decir, pues porque alguien puede decir, ah, bueno, cojo los datos del grupo uno, le pongo un modelo normal, lo que sea, y una previa, listo. Y hago mis cálculos y hago mis inferencias, listo. Luego, colegio número 2, pongo otro modelo normal y otra previa diferente y hago mis cálculos y no sé qué. Ese procedimiento se podría hacer, solamente que si yo lo hiciera así, si yo cogiera grupo, colegio por colegio, grupo por grupo y ajustara un modelo, pues estaría perdiendo una oportunidad muy importante de compartir información a través de los colegios. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es como si yo cogiera, le diera a una persona, a un analista, le dije, tome los datos de este colegio, de este grupo y analícelos.
y le diera a otro analista, coja los datos del segundo colegio y analícelos, y a otro analista los del tercero y analícelos. Entonces, si yo lo hiciera así, que se podría, estaría perdiendo una oportunidad importante de mejorar mis inferencias, mejorar mis predicciones, mejorar mi bondad de ajuste, porque no estoy compartiendo la información común a través de los colegios. Am, Alguien me puede decir, bueno, ¿y usted cómo sabe que hay información común a través de los colegios? Pues desde un punto de vista práctico, pues si todos los colegios son públicos, si todos los colegios están en el mismo país, si todos los colegios se les aplica el mismo examen, pues hay razones para creer que los puntajes tienen como ciertas características en común. Ahora, y desde un punto de vista técnico, el hecho de, el hecho de ponerle esta distribución probabilística a los promedios o las varianzas o lo que sea, para que compartan información a través de los colegios, pues que sea el mismo modelo el que decida si, que sean los mismos datos los que decidan si se le debe poner o no atención a esas características en común. Puede que el modelo al final me diga, cuando yo haga la inferencia, puede que los mismos datos me digan no hay características en común, como puede que me diga que sí las hay. O sea, como que dejo a los datos hablar por sí mismos. No, yo no tomo la decisión de manera anticipada, digo, no hay características en común y ya. Eh, que es un poco lo que hacen los frecuentistas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista frecuentista, ¿qué hace usted, no sé, haciendo una prueba de hipótesis? H0. En el caso más sencillo, mu1 igual a mu2 frente a h1, mu1 diferente de mu2. ¿Qué hace? O rechazar o no rechazar la hipótesis. O son iguales o no son iguales. Punto. No, nosotros aquí vamos a tener una cosa intermedia, como que podemos explotar como todo ese rango intermedio que entre igual o diferente, como que podemos hacer el shrinkage que que le venía diciendo. Aquí tengo una pregunta en el chat, vamos a verlo. Carlos me dice que tiene una pregunta. Dice, ¿podríamos afirmar que el shrinkage, sí, yo todavía no he encontrado como una expresión en español para eso. Eso es como la traducción literal de shrinkage es encogimiento. Eh, yo lo veo más como una forma de poder compartir información y la razón por la cual se le llama encogimiento en español o bueno, en inglés también, es porque yo voy a tener la oportunidad de irme entre los dos extremos de igual y diferente. Entonces yo puedo como que encoger, como hacer shrinkages entre esos dos extremos. Aquí Carlos me dice, ¿podríamos afirmar que el shrinkage está reflejado o tiene en cuenta las relaciones lineales o no que hay entre los grupos de datos? Sí, de hecho, yo no sería tan específico. em, yo no sería tan específico en decir que sean relaciones lineales o no. Todo depende del modelo. Pero, lo que sí estoy muy de acuerdo con esa frase, Carlos, es que efectivamente lo que hace el modelo es em, caracterizar las relaciones, tal cual me dice ahí Carlos, caracterizar las relaciones. Si son lineales o no son lineales, la verdad sea dicha, la mayoría de las veces van a ser no lineales, pues porque los modelos se pueden volver tan complejos que eso es lo bonito, ¿no? Que uno no está como ligado únicamente a hacer relaciones lineales. Em, pero sí, digamos que lo que yo veo es que yo puedo modelar, puedo caracterizar, puedo explotar, puedo indagar sobre las relaciones entre los grupos a cualquier nivel y en cualquier sentido y con cualquier grado de complejidad. ¿Cómo así? Pues claro, entre más parámetros, si yo, por ejemplo, aquí en phi pongo la media, bueno, eso es un nivel de complejidad, pero si yo quiero que cada grupo quiero ver las relaciones entre media y varianza, bueno,
más complejidad, o sea, ya voy en 200 parámetros. Pero si además de media y varianza quiero media, varianza y quiero ver el efecto del sexo del estudiante, bueno, y ya voy en 200 parámetros más los parámetros de los coeficientes de regresión del sexo. Entonces ahí van ya bueno, ahí serían variables dummy, serían 300 más. En fin, como que uno puede explotar las relaciones al nivel que uno quiera. Y en el sentido que tengamos dos niveles, ¿no? Grupo-individuo. Pero si tengo grupo dentro de grupo y individuo, o sea, tres niveles, también se podría. Bueno, entonces el segundo nivel lo que me permite a mí es modelar las relaciones entre los grupos. O sea, no asumir que los grupos son independientes, sino compartir las experiencias a través de los grupos. Entonces, mire que a estos teta j, a estos phi j, los vamos a modelar condicionalmente, o sea que estoy aplicando el teorema de Fenetti una segunda vez y de con otros parámetros, que tengan como otros parámetros en común. Mire que phi, no, de hecho, bueno, en inglés les dicen psi, ¿no? Este psi, digámoslo, eh, son los parámetros para los parámetros de los grupos. Eh, a este, a este vector phi sub j, a veces se les llama, ese es un vector latente, ¿no? Porque son las características del grupo que no son observadas, ¿no? ¿Cuáles características? Pues la media, la varianza, bueno, lo que usted quiera, los coeficientes de regresión, lo que usted quiera. Y a esas características latentes, que no son simplemente variables no observadas, dentro de cada grupo, les pongo los modelos a partir de otro conjunto de parámetros que va a ser psi, y a ese conjunto psi de parámetros, ahí sí le pongo una distribución previa. Entonces, ahí están todos los niveles. Variabilidad dentro, o sea, lo que ocurre dentro de los grupos, variabilidad entre, lo que pasa entre los grupos, y la variabilidad de la previa. Entonces, tenemos tres jerarquías. O sea que el conjunto de parámetros es phi1 hasta phi m, o sea, ahí ya van 100 en este caso, y si cada parámetro tiene dos componentes, pues varían 200 o 300 o 400, y los parámetros de phi. Juan Camilo, ¿dónde están los hiperparámetros? En la previa, ¿no? Digamos, en el sí. Aquí van a ir los hiperparámetros. En los niveles de arriba no hay hiperparámetros. En los niveles de arriba no hay hiperparámetros. Los hiperparámetros están en la previa, en el fondo de la jerarquía. Y ya usted ve lo que pasa. Lo que pasa es que si usted, por ejemplo, tiene tres niveles, o sea, Y, J, K, usted ya sabe dónde, ya sabe cómo tiene que ir como haciendo las comparaciones, cómo ir quitando los subíndices, ¿no? Porque mire el patrón. Y y J me permite a mí modelar la respuesta a partir de unos parámetros de cada grupo. Ahora me toca modelar los parámetros de cada grupo. A eso le pongo otra distribución. Y al final sí le pongo la previa a los parámetros que modelan los parámetros. Entonces, ese siempre es el patrón. Si usted quiere hacer un metaanálisis, bueno, usted tiene los yes, serían las respuestas de cada estudio, de cada experimento. Entonces, primero modelo lo que sucede dentro de cada experimento, luego modelo los parámetros que rigen cada uno de los experimentos, o sea, para compartir información a través de los experimentos, y luego ahí sí le pongo una previa a lo que rige las comparaciones entre los experimentos. Es todo. Siempre es el mismo principio. Listo. Pues mire que su vector de parámetros teta se agrandó, ¿no? En este caso, pues ya va con seguridad, va a ser más que 100. Entonces vamos a arrancar con el modelo jerárquico normal, como que es el modelo más sencillo en el que, pues claro, ya todos me entendieron como, bueno, tengo que modelar la respuesta, luego los grupos y luego sí la previa. Entonces vamos a ver el caso más sencillo para hacerlo con este caso de estudio con este caso de estudio de los puntajes. Y aquí voy a hacer varios comentarios. Entonces, bueno, mire esto. Es el mismo modelo, es el mismo concepto, es la misma cosa. Solamente que lo vamos a particularizar.
Entonces vamos a ponerlo como en un contexto, digamos, específico, con distribuciones específicas y con, digamos, parámetros específicos. Entonces vamos a arrancar. Recuerde, las Y's son los puntajes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Voy a modelar dentro de cada colegio, voy a explicar, voy a caracterizar el mecanismo aleatorio que da vida a los puntajes dentro de cada colegio, si sigue un comportamiento normal. Digamos que esta es una de las variables que uno casi que por defecto uno sabe que tienen distribución normal, los puntajes usualmente lo tienen, no necesariamente, pero usualmente lo tienen. Eh, y cada colegio va a tener su media, o sea que la media del colegio J va a ser teta J. Y mire algo muy particular. Voy a asumir de entrada que la variabilidad de los puntajes a través de los colegios es común. O sea, todos los colegios tienen la misma varianza. Alguien me puede decir, uy, Juan Camilo, pero puede que haya colegios donde los estudiantes, digamos, sean más consistentes que en otros. O sea, yo debería, así como que a cada colegio le pongo su media, a cada colegio yo le debería poner su variabilidad. Y la respuesta es sí, está bien. Ese es el modelo número 2 que vamos a hacer. El modelo número 2 es un modelo donde hay varianzas específicas. O sea, como que además de que el promedio es específico, la varianza es específica. ¿Por qué arrancar con este otro modelo? Pues número uno, pedagógicamente es más fácil hacerlo con sigma cuadrado. Número dos, esto me abre la ventana para hacer algo que no hemos hecho todavía y que tenemos que hacer, y es aprender a comparar modelos, ¿no? Tenemos que aprender eh, tenemos que aprender a comparar modelos. ¿Por qué? Pues porque recuerde, esto de los modelos son simplemente mecanismos que nosotros humanos tenemos para representar la realidad. Entonces, alguien me puede decir, no, Juan Camilo, yo en mi experiencia profesional puedo decirle que eh, los puntajes todos tienen una media común teta y una varianza común sigma cuadrado, o sea, no es necesario poner dos jerarquías, simplemente una distribución muestral y una previa, o sea, como que eso en multinivel no lo necesito. Y se podría. Yo podría poner y y j dado teta y sigma cuadrado y d normal teta sigma cuadrado. O sea, como que todos los colegios tienen la misma media y todos los colegios tienen la misma varianza. Y eso sería un modelo que apenas tendría dos parámetros. Em, entonces, lo que vamos a hacer es un modelo, digamos, un poquito más flexible, como que a cada colegio le vamos a dar su propia media, representando la característica propia promedio de cada colegio. Luego, eso nos va a servir para hacer un ranking, por ejemplo. Si obviamente yo le pongo una media común a todos los colegios, pues no tengo posibilidad de compararlos, pues porque a todos les di la misma media, o sea que no puedo hacer como un ordenamiento de acuerdo al promedio. Em, o sea que tengo miles de alternativas para hacer modelos, o sea que tengo que aprender a comparar modelos. Vamos a aprender a hacer criterios de informa. Ustedes ya saben una manera de hacerlo, a través de los PPPs, a través de los predictive p-values, ¿no? Recuerde cuando vimos la forma en que yo evaluaba el goodness of fit de los modelos, que ustedes generaban datos de la predictiva y luego ustedes miraban si las características, los estadísticos de prueba que ustedes querían. Esa es una manera de compararlos. Um, pero no es la única. Podemos usar criterios de información. Vamos a utilizar el DIC, vamos a utilizar el WIC y vamos a hacer cross validación también. Entonces, eso me va a permitir a mí comparar modelos desde más sencillos hasta un poco más complicados, pues para ver cuáles tienen mejor capacidad predictiva, cuáles tienen mejor bondad de ajuste, cuáles me permiten a mí hacer mejores inferencias. En este caso, tenemos uno donde la media es particular para cada colegio y es una varianza común, con una distribución normal.
Juan Camilo, ahí en lugar de una normal, yo sospecho que puede haber datos extremos, o sea que las colas de la normal como son colas que caen tan rápido porque tienen decaimiento exponencial. Yo podría utilizar una distribución Cauchy, por ejemplo. Sí, tiene colas más pesadas. Yo no usaría la Cauchy porque hay momentos que no están definidos. Una T, mejor una T. Podría utilizar una distribución T para modelar. Claro, está bien. Juan Camilo, sospecho que hay sesgo en los colegios. Y yo creo que la distribución no es simétrica como una normal. Yo diría que sería mejor utilizar una distribución asimétrica con sesgo positivo. Podríamos utilizar una distribución Bateau o una distribución log normal o una distribución gamma. Sí, es lo que usted quiera. Si quiere para unos colegios, no sé, para los colegios que estén en cierta posición geográfica utilizar una normal y para otros utilizar otra, claro. O si quiere aplicarle una transformación a la respuesta, claro. Es como usted prefiera. Obviamente vamos a arrancar con el caso más sencillo que es todos los colegios normal, todos los colegios con su propia media y con varianza común. O sea que ahí, mire que ahí solito ya llevo 101 parámetros. Ya tengo, o sea que cuando haga mi muestreador de Gibbs, voy a tener ya un muestreador de Gibbs que por ahora ya tiene 101 columnas. Pero bueno, eso ya lo vemos ahorita con el código. Listo. Ahora, los promedios, los promedios de cada colegio, los promedios de cada colegio los tengo que modelar también. Esa característica latente de cada colegio la tengo que modelar también. Le voy a poner una distribución normal. Es común que los promedios sigan una distribución normal eh, um, alrededor de un gran promedio, que en este caso sería mu. O sea que, mire esto, ¿cómo se interpretaría esta segunda jerarquía? Las características las características propias de las características propias de cada colegio van a provenir de una distribución normal con media mu y varianza tau cuadrado, lo que quiere decir que los promedios de los colegios siguen un comportamiento normal simétrico, unimodal, con una media común que es mu y con una varianza común que es tau cuadrado. Eh, Eso tiene varias implicaciones. La primera es que si la varianza tau, cuando hagamos la inferencia, cuando hagamos las estimaciones y los intervalos de confianza y todo eso, los intervalos de credibilidad debería decir, si la varianza tau cuadrado es pequeñita, quiere decir que los tetas van a estar como muy alrededor de mu, de una media común, lo que quiere decir que no hay diferencias tan grandes entre los colegios. Ajá. Si la varianza tau cuadrado empieza a crecer, entonces quiere decir que hay mayor heterogeneidad entre los colegios. Entonces de ahí uno puede como sacar conclusiones a varios niveles. A niveles dentro, intra, por medio de teta y de sigma cuadrado, pero también a través, inter, a través de mu y de tau cuadrado. Y obviamente, pues tengo que ponerle una distribución previa en el fondo de la jerarquía a los demás parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que no tienen distribución todavía? Pues sigma cuadrado, pues mu y tau cuadrado. Y mire qué estamos haciendo aquí. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en el caso semiconjugado de la clase pasada, y es poner previas independientes, ¿no? ¿Por qué independientes es una buena idea, Juan Camilo? Porque me da más flexibilidad, es decir, dado que ya tenemos encima el muestreador de Gibbs y ya somos como capaces técnicamente de explorar una distribución en varias dimensiones a través de técnicas de simulación, pues voy a especificar mi estado de conocimiento de sigma cuadrado, o sea, la variabilidad común dentro de los colegios,
mu, el promedio de los promedios, y tau cuadrado, el promedio, la variabilidad entre los colegios, de manera independiente. Yo puedo especificar mi estado de información como yo prefiera. No necesariamente tiene que estar relacionada, tienen que estar relacionadas. ¿Toca hacerlo así? No, si usted quisiera ponerle, digamos, una gama inversa normal a mu sigma cuadrado, lo podría hacer. Juan Camilo, ¿me toca ponerle una normal a los teta j? No, para nada. Ahora, aquí tengo una pregunta en el chat, ya la voy a mirar. Eh, ¿Por qué es tan conveniente? Bueno, y aquí hay varias cositas técnicas que digamos son importantes decirle. Usted me dice, bueno, Juan Camilo, ya voy a ir al chat, un segundo. Mire que a mu, a priori, usted le está poniendo una normal. ¿Por qué es tan conveniente ponerle una normal a mu y por qué es tan conveniente una normal a teta, por ejemplo? Porque si yo pongo una normal normal, la full conditional me va a dar normal. Y yo pues necesito tener una forma cerrada para la full conditional para que cuando haga el MCMC me quede fácil de hacer. ¿Por qué? Pues porque alguien me puede decir, no, yo quiero como unas colas más pesadas para modelar datos atípicos y aquí quiero una T. Listo, se puede. Lo que pasa es que si usted pone una T en las medias y una normal, por ejemplo, en mu, la full conditional de una T con una normal no le va a dar normal, ni le va a dar T. Entonces ahí le tocaría utilizar usted un Metropolis Hastings, por ejemplo, un Hamiltonian Monte Carlo para poder obtener muestras de la full conditional. Entonces, digamos que aquí hay un truquito, o un truquito, no, una conveniencia computacional poniendo esto normal, normal para que la full conditional me dé normal. Ahora, Juan Camilo, ¿por qué esta es una de las razones? Hay gente que no le gusta y dice, Juan Camilo, pero una gama inversa para sigma cuadrado, yo no podría poner, por ejemplo, una uniforme para sigma cuadrado, un uniforme entre 0 y 100, por ejemplo. Sí, solamente que lo bonito de ponerlo gamma inversa es que si usted tiene una normal donde está el sigma cuadrado y una gama inversa, pues la full conditional le va a quedar gamma inversa. Y muestrear de una gama inversa es muy fácil, es 1 sobre R gamma. Si usted quiere, si su comportamiento de la varianza requiere una distribución diferente, lo puede hacer. La gama inversa es muy popular, es por eso, porque la full conditional le da gama inversa. Aquí en el chat tengo un comentario, una pregunta. Isabela me dice lo siguiente. ¿El modelo está construido para encontrar, caracterizar diferencias entre grupos? Sí, ese es uno de los objetivos. Eso se hace a través de la inferencia de mu y de tau cuadrado, correcto. Porque pues aquí continúa Isabela diciendo, porque pues a pesar que se toman teta j diferentes, finalmente vienen de una misma distribución. Claro, entonces, excelente comentario. Eh, Isabela nos dice que tenemos que estar pilas con el objetivo del análisis y efectivamente, mu y tau cuadrado me permiten a mí hacer inferencia poblacional, me permiten a mí caracterizar diferencias entre grupos. Ese es un objetivo del análisis, sí. Pero también dentro de los grupos tengo un nivel de análisis a través de los tetas, ¿no? O sea, como que si yo hago inferencia sobre los tetas, puedo ver lo que pasa dentro. Si yo hago inferencia sobre el mío y sobre tau cuadrado entre, perfecto. Vienen de una misma distribución, correcto, ahí estoy bien. Por eso es que puede, claro, este comentario me hace esta frasecita que pone aquí Isabela, finalmente vienen de una misma distribución. Finalmente los tetas vienen de una misma distribución. Excelentísimo comentario. Eso es lo que a mí me permite modelar la variabilidad en las diferencias entre los grupos, que vengan de una misma distribución, correcto. Es decir, más que caracterizar cada grupo, me interesa si son diferentes. Sí, o sea, como que tú puedes enfocar la inferencia al nivel que quieras. O sea, si tú quieres ver lo que pasa dentro de los colegios con los tetas y el sigma cuadrado, de una. Si tú quieres ver lo que pasa entre los colegios a través de mu y tau cuadrado también. O sea, como que mi punto importante
mi punto importante es que uno tiene los modelos multinivel con la cantidad de niveles que uno quiera, le permite al analista tener muchas dimensiones de análisis dentro, entre, si tengo, digamos, grupo dentro de grupos con individuos, ahí puedo comparar los grupos grandes, puedo comparar los grupos intermedios y puedo comparar dentro de los grupos. Como que todas esas formas de análisis las tengo presentes. Jonier aquí hace otro comentario. Jonier me dice, ¿este sería el método Lanalo a una nova, a una vía? Y yo diría mucho más que una nova a una vía. ¿Por qué? Porque es que los ANOVAs a una vía no permiten hacer el shrinkage que yo he venido diciendo. Es decir, cuando yo hago una ANOVA a una vía de clasificación, claro, yo tengo como a través de los parámetros la forma de caracterizar los bloques específicos, pero en últimas, la inferencia está limitada en muchas formas. Eh, por ejemplo, únicamente uno está ligado a si dos grupos, si dos bloques son iguales en promedio o no. Punto, se acabó. No hay un punto intermedio entre esas dos cosas. Siguiente cosa. Fíjense que aquí yo tengo como la caracterización del modelo en términos de teta, j, pero yo podría ponerle aquí un sigma j, o sea, como que yo puedo comparar los grupos dentro y entre a muchos niveles, no necesariamente eh, en promedio, por ejemplo. Y, y es que piénsenlo de la siguiente manera. Supongamos que usted tiene en una nova únicamente dos grupos. Eh, Cuando uno hace las pruebas de hipótesis o la inferencia, o le dan que son iguales en promedio o que son diferentes, punto. O que rechaza la hipótesis o que no la rechaza, punto. Aquí no. Aquí uno puede encontrar como un punto intermedio, uno puede hacer el shrinkage. Bueno, todavía no hemos hecho como el ejercicio completo, así que es difícil como verlo, pero digamos que mi respuesta es mucho más general que una no. Y mucho más flexible también, ¿no? Por lo que yo le venía diciendo. Yo aquí pongo normales, normales y ya, pero pues puedo poner lo que yo quiera, ¿no? No necesariamente normales. Y segundo, puedo meterle coeficientes de regresión puedo meterle coeficientes si tengo covariables, ¿no? Listo. Hiperparámetros. ¿Cuáles son los hiperparámetros? Pues bueno, los valores de las distribuciones que usted ponga para sigma, para mu y para tau cuadrado. Em, Esos son los hiperparámetros del modelo. O sea que en este primer modelo que vamos a trabajar, es un modelo donde tenemos 100 tetas, ahí van 100 parámetros, con tres parámetros adicionales, sigma cuadrado, mu y tau cuadrado, van 103 parámetros. Y tenemos 6 hiperparámetros. O sea, estos hiperparámetros son los de la previa, o sea, como que los del fondo de la jerarquía, o sea que tenemos eh, 6 cantidades fijas conocidas que tenemos que establecer cuando vayamos a hacer nuestros análisis. La razón, y hago énfasis en algo, la razón por la cual utilizo gamma inversas en sigma cuadrado y tau cuadrado es para que las full conditionals me queden, digamos, gamma inversas también y puedan muestrear fácil. La razón por la cual le pongo una normal aquí en mu es para que la full conditional de los teta sea también normal. La razón por la cual se pone una normal aquí también en términos computacionales es que una normal con una normal me vuelva a dar normal y el MCMC me quede fácil de hacer. Hay un gráfico muy bonito, Hoff lo tiene, Gell-Mann lo tiene, Jackman lo tiene, todos lo tienen, y es este. Este gráfico es como muy diciente, si usted lo quiere ver así, lo puede ver así, y usted tiene las Ys, recuerde que cada una de estas Ys son los datos, ¿no? Tiene un Y1 que son las observaciones del clúster 1, un Y2 que son las observaciones del clúster 2, un YM-1 que son las observaciones del clúster M-1 y del clúster M, o sea, 100 colegios. Eh, y estos datos se producen, surgen a partir de cada colegio tiene su propio teta, perfecto, y una varianza común.
nosotros podemos flexibilizar ese supuesto y hacer un modelo más complicado. En ese caso tendríamos 205 parámetros. Y ahora, estas variables latentes, los tetas, las medias de cada colegio, eh, las medias de cada colegio tienen su propia distribución a partir de mu y de tau cuadrado. Y haga el siguiente ejercicio. Cuando yo lo hice fue que entendí. Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo elimino la jerarquía de los tetas? Es decir, ¿qué pasa si en lugar de esta línea de los tetas no estuviera presente y en lugar de esa línea de los tetas las flechitas fueran directamente desde mu hasta los yes? ¿Se podría? Sí, claro que se podría. Estaría diciendo que todos los yes tienen la misma media mu. O sea, como que no estaría permitiéndome a mí explorar las diferencias entre los grupos y estaría diciendo que todos tienen la misma media poblacional mu. Es como si yo de alguna manera dijera que no hay grupos, pues, que todos vienen de la misma media poblacional. Mm, Alguien me podría decir, bueno, yo podría ajustar ese modelo primero, ver las inferencias, ver el bondad de ajuste, ver la capacidad predictiva, ver qué me da. mm, y después podría ajustar este otro modelo como más complicado, a ver si tengo ganancias o no. A ver si de pronto las predicciones son mejores, a ver si de pronto la bondad de ajuste es mejor. Y claro, esa es una opción importante, eso se podría hacer. Pero, pero el hecho de hacerlo sin los tetas, usted pierde capacidad de análisis, ¿no? Porque si usted quita los tetas, por ejemplo, no puede hacer rankings entre los colegios. O sea, no puede hacer comparaciones entre. Ya es si es lo que usted quiera. Ahora, mire el modelo más complejo. El modelo más complejo, mire el gráfico. Todavía no creo que lo hagamos hoy, pero mire el gráfico. El gráfico es un modelo en el que tiene usted tetas para cada colegio y tiene sigmas para cada colegio. O sea que tiene como una jerarquía extra que le va a permitir hacer usted comparaciones en otra dimensión, en otro aspecto, es decir, a través de la variabilidad. Y podría hacer usted hacer rankings también en ese sentido, no solamente en promedio, sino en variabilidad también. Obviamente, pues aquí usted ya va a tener 100 tetas, 100 sigma cuadrados, o sea, van 200 parámetros, más los dos de mu y de tau cuadrado, más los otros eh, de las varianzas, o sea, van 204 parámetros. Ahí ya el cálculo se complica un poco más. Pero bueno, lo vamos a hacer no hoy, muy seguramente la próxima clase. Igual ya el código está ahí en Moodle y ya lo tiene usted y todo. Si aprende a trabajar con este modelo, hacerlo con el otro va a ser eh, fácil también. Mm, Listo. Aquí Isabela hace otro comentario. Vamos a verlo. Eh, que en este caso es donde le surge la duda. ¿Qué preguntas? Ok, ya creo entender hacia dónde va Isabela, pero bueno, voy a leerlo. ¿Qué preguntas puedo responder si no hago distinciones entre los tetas? ¿Solo de la población? Normalmente como si no hiciera multinivel. Sí, claro. Si tú únicamente, o sea, si tú eliminas la jerarquía si tú eliminas la jerarquía de los tetas y por ejemplo pones Y y J tiene distribución I de normal mu sigma cuadrado, se podría y es perfectamente válido, pero lo que veníamos diciendo, pierdes capacidad de análisis en varios sentidos. Uno, como que como tienes únicamente dos parámetros, estás diciendo que los datos de todos los estudiantes provienen de una población común, es decir, como que no hay diferencias entre colegios. O sea, como que no importa el colegio en que usted esté, siempre va a tener la misma media, mu. Y esa inferencia lo que nos permite hacer es decir, bueno, a nivel poblacional, la media de todos los estudiantes estuvo entre tanto y tanto, podemos tener cierta capacidad predictiva de estudiantes para los cuales no tengamos registro de las pruebas, está bien.
¿Qué gano yo metiéndole los tetas? Metiéndole los tetas, gano inferencia, comparaciones entre colegios, número uno. Con seguridad, con seguridad, gano capacidad predictiva. Es un poco, yo lo veo un poco como cuando uno hace regresión. Yo no sé si ustedes ya vieron el curso de regresión o no, pero cuando yo vi el curso de regresión, uno de los primeros mensajes que me dieron fue, usted puede meter tantas covariables como quiera. Obviamente, entre más grande sea, entre más covariables usted meta, su R cuadrado, ¿qué va a pasar? ¿Baja, se queda igual o sube? Entonces, claro, entre más covariables yo meta en un modelo de regresión lineal simple, si usted quiere, pues normalmente su R cuadrado sube, ¿no? Por eso es que existe el R cuadrado ajustado y todo eso. O sea, como que uno gana cierta capacidad en términos de la bondad de ajuste. Lo mismo aquí, si yo meto más parámetros, voy a tener un modelo como con más articulación que me permita a mí, bueno, además de poder hacer comparaciones entre grupos, pues hacer predicciones un poco mejores. Eh, um, Gano eso. Y, y si tú quieres meter jerarquías extra en términos de la variabilidad, por ejemplo, claro, ahí están. En este modelo que yo les dije que teníamos colegios, aulas y estudiantes, o sea, trinivel, si uno quiere decirlo de alguna manera, yo tenía, y teníamos covariables además, o sea, teníamos si el estudiante era, teníamos el sexo, teníamos, bueno, olvidé que otras covariables en este momento, la edad también. em, yo podía hacer comparaciones a muchos otros niveles, no solamente como al nivel poblacional general, sino al nivel poblacional entre aulas, entre colegios, eh, den- dentro de las aulas, dentro de los colegios, como uno prefiera. Entonces, sí, metiéndole los tetas ganas capacidad de análisis y ganas predicción. Bueno, listo. Obviamente, esta es otra cosa importante. eh, Obviamente, bueno, y antes de ir a este comentario, este ejercicio que hizo Isabela de, de preguntarse, ¿qué gano yo con más parámetros o menos parámetros? ¿O qué pierdo? Ese es un ejercicio que todos deberíamos hacer siempre que proponemos un modelo, ¿no? ¿Qué preguntas puedo responder, no? Pues porque si yo no sé qué puedo responder, pues ¿para qué hago esto, no? Mejor no hago nada. Número uno. Número dos, claramente, dependiendo del área donde esté trabajando, em, los parámetros, meter más jerarquías puede ser muy beneficioso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo dos redes, a mí me gustaría tener como poder modelar lo que ocurre dentro de las redes, pero también me gustaría modelar lo que pasa entre las redes. Lo mismo sucede de manera análoga en las series de tiempo, sucede en los modelos georreferenciados. eh, los modelos jerárquicos multinivel surgen en todas las áreas de la estadística, en todas. Análisis de redes, análisis de datos georreferenciados, series de tiempo, en todos, en todos. No se me ocurre uno que no. Em, y obviamente tener más parámetros, pues me permite a mí tener más capacidad de análisis, pero pues hay un precio que pagar, ¿no? Y es el cómputo. Pues ya se dio cuenta. Si yo le meto una varianza, si además de un teta le meto una varianza como, específica para cada grupo, pues de 100 parámetros pasé a 200 parámetros. O sea que las integrales son de 200 dimensiones. Ya usted vea a qué voy. Listo. Muy bien. Estamos en forma. ¿Qué sigue? Inferencia. Ya entendemos el parámetro, ya sabemos que tenemos 203 parámetros que estimar, tenemos 6 hiperparámetros. Necesitamos estimar cada uno de estos 200 parámetros. Listo. Entonces, claramente, eh, ya usted aquí ya debe saber qué está pasando. Número uno,
Lo que debes saber es que tengo una distribución posterior de 103 dimensiones. Tengo una distribución posterior que no puedo ni siquiera graficar. ¿Por qué? Pues porque imagínense un espacio 103 dimensional. No, número uno es. Número dos, no es una distribución posterior conocida, muy seguramente. ¿Por qué? Pues porque imagínense una distribución posterior de 103 dimensiones. Nah, eh, de pronto una normal multivariada de dimensión cierto 3 puede aproximar bien la distribución posterior. Pues bueno, ahí ya vienen las aproximaciones de Laplace. Pero en general la forma cerrada, analítica de verdad, no es conocida. Entonces vamos a hacer MCMC. Para hacer MCMC, pues necesito las full conditionals, ¿no? O sea, necesito las distribuciones condicionales completas de todos los parámetros. ¿Por qué? Pues porque necesito hacer un algoritmo que muestre, recuerda cómo funcionaba el MCMC. Es más, permítame, lo recordamos aquí súper rápido. Voy a abrir el script de, voy a abrir el script de, voy a abrir ese script del muestreador de Gibbs. Recuerde lo que nosotros teníamos en el muestreador de Gibbs. Decíamos, bueno, lo hicimos con dos parámetros, pero el caso general lo teníamos aquí, el algoritmo general era. Nuestro teta general en este caso tiene 103 parámetros. Tenemos 103 parámetros. O sea que mi muestreador de Gibbs en cada paso necesita muestrear de 103 full conditionals. O sea, necesito 103 distribuciones condicionales completas. Obviamente, muchas de esas distribuciones condicionales completas van a ser normales, pues porque tengo un modelo normal. O sea que cuando vaya a muestrear el promedio del primer colegio, o sea, el teta 1, pues me toca hacerlo el teta 1 dado el resto de los colegios. Luego, para el colegio teta 2, me toca, bueno, el teta 1 ya lo actualicé, el teta 1 ya lo actualicé, así que ese es el valor más reciente que acabé de obtener, dado el resto de los parámetros que no están actualizados. Bueno, y así sucesivamente. O sea que cada paso de mi muestreador de Gibbs tiene 103 pasos por dentro. O sea que si yo voy a repetir este ejemplo, digamos, 100.000 veces, dentro de cada pasito tiene 100 pasos. ¿Se da cuenta? Por eso es que tenemos que ser muy hábiles con el código y ser muy hábiles programando, pues porque no nos podemos dar el lujo, ahora sí, no nos podemos dar el lujo de perder memoria RAM, de perder procesamiento, de perder como, digamos, tiempo importante porque cada paso tiene 100 pasos por dentro. Eso va a ser importante. Em, y el almacenamiento de la información también, ¿no? Bueno, en este caso, una matriz, un array de, digamos, 100.000 por 103 no debe pesar mucho, debe pesar más o menos unas 10 megas máximo. Entonces, bueno, todavía estamos dentro de lo que la RAM nos permite mejorar, trabajar. Pues hoy en día, pues la RAM más chiquita que yo veo en un computador de esos, digamos, genéricos, es de 1 giga, ¿no? Yo tuve, pues hace muchos años, un computador y donde la RAM era de 516, o sea, y era harto, y uno era dándoselas de que tenía 16 megas de RAM. Hoy en día, pues eso ya, y tocaba comprar, y además que tocaba, ni siquiera venía ya de una vez instalada, ¿no? Tocaba comprar la tarjeta de 200 para uno mismo ponérsela en la board, ¿no? Como que ya hoy en día eso no es un problema, y una matriz eh, de 10 megas, pues bueno, como que no trae, no va a ser difícil. Listo. O sea que tenemos que hacer este muestrador de Gibbs. Ese es como el gran paso. Voy a gastarme un tiempo como discutiendo un poco ese proceso, porque la verdad sea dicha es que en adelante yo vamos a hacer los modelos y digamos que yo voy a asumir que usted ya entiende el proceso de cómo funciona el muestrador. O sea, como que
Yo no me voy a poner a decirle, ah, mire, esta es la condicional completa de de los teta, esta es la distribución condicional completa de los mu. No, yo ya voy a asumir que usted sabe cómo funciona el muestreador de Gibbs y que usted ya sabe qué es lo que hace por dentro del muestreador de Gibbs y simplemente me voy a dedicar a construir los modelos e ir más allá, ¿no? Como poder hacer, por ejemplo, la predicción, la cross-validación, o poder hacer, comparar modelos, o poder, de pronto, ya cuando estemos un poquito más curtidos, hacer un modelo espacial, por ejemplo, o de redes, y no tener que irme a esos detallitos tontos de los muestreadores. Entonces, pues estamos empezando y este es como nuestro primer caso grande, así que pues me voy a tomar el trabajo de explicar cómo hacer algunas demostraciones también a mano, pero en adelante yo asumo que usted va a tener como esa agilidad, pues, y que usted sabe qué está haciendo el computador, porque finalmente usted va a tener que hacer el código, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, mire, el primer paso es, número uno, sí, mucho énfasis en esto. Número uno, el primer paso es saber cuáles son los parámetros, como qué es lo desconocido. Lo desconocido son los tetas, que son los promedios de cada colegio, el sigma cuadrado, que es la variabilidad común de los colegios, mu, que es la media de las medias, y tau cuadrado, que es la varianza de las medias. Eso es lo desconocido, eso es lo que yo quiero estimar. Con eso voy a hacer los rankings, con eso voy a comparar los modelos entre, los colegios dentro, con eso voy a hacer todo, pues. Y lo que es conocido, pues son los hiperparámetros, o sea, los parámetros de la previa, que en este caso son 6. Listo. Muy bien. Eh, una manera de distinguir los parámetros de los hiperparámetros es poniéndole un cero a los hiperparámetros como para acordarnos que son lo que las cantidades fijas conocidas. Juan Camilo, yo en lugar de poner nu sub 0 sobre 2, ¿podría poner a sub 0? Sí. En lugar de poner nu sub 0 sigma cuadrado 0 sobre 2, ¿podría poner b sub 0? Sí. Eh, digamos que, recuerde, esta parametrización es conveniente para que las fórmulas salgan bonitas y la interpretación sea fácil. Recuerde que el nu sub 0 va a ser entonces como el tamaño previo eh, relacionado con la información acerca de sigma cuadrado. Pero no usted no necesita, digamos, parametrizarlo así, digamos, difícil, entre comillas. Bueno, entonces lo primero que usted tiene que hacer es decirme cuáles son los parámetros. Si usted no identifica cuál es su teta negrilla, o sea, como su vector de parámetros, que si son 100, que si son 200, que si son medias, que si son varianzas, o sea, no está en nada, pues. Segundo paso, haciendo un muestreador de Gibbs. Segundo paso, bueno, vamos a ver la posterior cómo es. O sea, como que, ¿cuál va a ser la posterior? Si usted no tiene si usted no puede escribir, si usted no escribe si no es capaz de escribir la posterior, pues lo mismo, no va a poder hacer nada porque de la posterior es que salen las distribuciones condicionales completas. Entonces, bueno, teorema de Bayes teorema de Bayes dice, mantra, ¿no? Mi distribución posterior, que en este caso tiene dimensión 103, dado los datos de todos los colegios, es proporcional a la verosimilitud por la previa. Ah, bueno. Como es un caso multinivel, como es un caso multinivel, pues esto se puede factorizar, esto se puede factorizar, descomponer en los niveles, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Una cosita técnica aquí es, yo la verosimilitud, cuando hablo de verosimilitud, hago referencia pues a la distribución de los datos. Esta parte de los tetas y la última jerarquía se denomina como la previa jerárquica, pues. Como que esta partecita de los tetas no es verosimilitud, porque no involucra los datos. No involucra la distribución muestral, debería decir más precisamente. Entonces, como que en términos técnicos, yo a la variabilidad de entre y la previa es lo que yo llamo previa jerárquica. Eh, pero la verosimilitud como tal, la que involucra los datos, la distribución muestral, es únicamente la primera parte, la de arriba. Bueno, eso es un poquito de vocabulario. Entonces, ahora sí. Usted sabe que las Y's las estamos asumiendo y D's, ¿no? Las condicional en teta y en,
y en sigma cuadrado. Eh, y la respuesta es sí. Entonces, por eso es que aquí aparece una doble productoria. Pero permítame hacer un pasito extra antes, que un pasito tonto, pero creo que vale la pena hacer. Y es, mire, se me desconectó el mouse aquí. Es un pasito tonto, pero creo que vale la pena mencionarlo. Y es el siguiente. Y es, si alguien tiene problemas viendo, déjeme saber, por favor. Yo le acabo de decir, bueno, la posterior de dimensión 103 dado Y es proporcional a, claro, porque la constante de normalización no la voy a incluir para que todo salga más fácil. Es P de Y dado teta. Es P de Y dado teta por P de teta. Digamos que mantra, ¿no? Teorema de Bayes 100%, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector. Listo. Ah, bueno, pero ¿quién es teta? Bueno, teta es, bueno, esto es igual a, pues porque ya saqué la primera constante, esto es igual a P de Y dado, pero es que teta es un vector que tiene teta 1 hasta teta m, o sea, las medias de los colegios, tiene la media de tiene la media de las medias, tiene, bueno, antes de eso, tiene sigma cuadrado, tiene la media de las medias y tiene la varianza de las medias. Y pues bueno, necesito la previa de teta 1, hasta teta m. Necesito la varianza de los de las observaciones, de las calificaciones, la media de las medias y el tau cuadrado. Súper. Y aquí es donde viene la partecita que yo le digo que es muy sencilla, pero que es bueno mencionar. Mire, las yes dependen de los tetas. Sí, las yes dependen de los tetas. ¿Dependen de sigma cuadrado? Claro que sí. ¿Las yes dependen de mu y de tau cuadrado? No. Las yes no dependen directamente de, ¿no? Explícitamente de, no dependen de mu y de tau cuadrado. Las tetas sí, pero o sea, las yes no dependen de la media de las medias ni de la varianza de las medias. Implícitamente sí, indirectamente sí, pero de forma directa no. O sea que esto le queda igual a P de Y dado teta 1, teta m y sigma cuadrado. Elimino la dependencia de mu y de tau cuadrado porque las yes no dependen de mu y de tau cuadrado. Y aquí viene, bueno, ¿cómo así la distribución de los tetas de sigma cuadrado? Bueno, nuevamente, teorema no teorema de Bayes, sino factorización. Entonces, ¿qué le queda aquí? Esto le queda factorizado como P de teta 1, teta m, dado mu y tau cuadrado, perdón, dado sigma cuadrado, mu y tau cuadrado, por P de, o sea, por la distribución de sigma cuadrado, mu y tau cuadrado. O sea, eso es pura factorización, ni siquiera es teorema de Bayes, ¿no? Es pura factorización condicional. Listo. Ahora, esto es igual a, mire que las observaciones de las yes son independientes, ¿no? Idénticamente distribuidas condicionalmente. O sea que esto me queda, bueno, la productoria, de hecho es doble productoria, ¿no? Porque tenemos eh, la, la, las observaciones dentro de los colegios y entre los colegios. Claramente las observaciones entre también son independientes. O sea, las observaciones de los puntajes de matemáticas son independientes, idénticamente distribuidas, dados los parámetros, o sea, condicionalmente, dentro y entre los colegios. Entonces, desde J igual 1 hasta M, y desde I igual 1 hasta NJ, súper, dado teta J aquí y sigma cuadrado, muy bien. Y ahora, nuevamente, ¿los tetas dependen de sigma cuadrado? No, los tetas dependen de mu y de tau cuadrado. O sea que esta dependencia condicional no es de alguna manera relevante,
Entonces, los tetas únicamente dependen de mu y de tau cuadrado. Así como antes los yes únicamente dependían de teta y de sigma cuadrado, esta dependencia condicional no es necesaria. O sea que, ¿qué le va a quedar aquí? Le va a quedar simplemente por la distribución conjunta de los tetas. Ah, pero es que los tetas también son independientes dado mu y tau cuadrado. No necesito poner a sigma cuadrado porque los tetas no dependen de sigma cuadrado. Entonces, ¿qué le va a quedar? Ah, bueno, le va a quedar la productoria desde j igual 1 hasta m de la distribución de teta j dado mu y tau cuadrado eh, por, por, por. eh, y bueno, y esta es la previa, ¿no? Mire que, recuerde que nosotros hicimos una previa, esto es una previa tridimensional, pero es una previa donde a priori tenemos que los parámetros son independientes, o sea que me queda por la previa de sigma cuadrado, por la previa de mu eh, y por la previa de tau cuadrado. Entonces, el primer paso siempre consiste en, bueno, y ya, pues el resto es lo de siempre, ¿no? Usted ya sabe que esta distribución es una normal, usted ya sabe que esta distribución también es una normal, usted ya sabe que esta distribución es una gamma inversa, usted ya sabe que esta distribución es una normal, usted ya sabe que esta distribución es una gamma inversa. Entonces, el primer paso siempre consiste en saber la proporcional, a qué es proporcional. Como que esta es una distribución que tiene 103 dimensiones, esta es una distribución que tiene 103 parámetros y es proporcional a tal cosa. De aquí es que salen las distribuciones condicionales completas. Entonces, las distribuciones condicionales completas, pues aquí están ya las fórmulas de todo, ¿no? La distribución condicional completa de los tetas es normal, la distribución condicional de sigma cuadrado es gamma inversa, aquí puse inverse gamma, pero es gamma inversa. La distribución de mu es normal, la distribución de tau cuadrado es gamma inversa. Entonces, es muy importante, antes de ponerse a hacer cualquier cosa de código y de programación y de lo que sea, es saber cuáles son las distribuciones condicionales completas, ¿no? Y bueno, ya la forma, ya estas fórmulas son fórmulas que no deberían ser tan, digamos, ajenas. Es decir, yo no espero que usted se sepa de memoria estas distribuciones condicionales completas, no. Pero lo que sí espero es que usted le recuerden algo. Por ejemplo, la de teta j es una normal, claro, una normal con normal me va a dar normal nuevamente. Ah, y esta media y esta varianza ya la habíamos visto antes, ¿no? En la clase pasada. Obviamente hay que hacerle los cambios y como adaptarla a la situación en la que estamos, pues porque tenemos colegios y eso, pero pues ya no es una forma funcional que deba ser muy disímil a la que ya vimos antes. De hecho, la voy a demostrar ahorita nuevamente como para que usted la recuerde, pero no es algo que deba ser muy, digamos, nuevo, pues. Eh, número uno, eso. Número dos, mire que aquí en términos de notación yo pongo teta j dado el resto, como para no ponerme a escribir todo, ¿no? Porque complica la notación, como que esto era lo que yo le decía que a veces uno pone como teta j dado el resto de los parámetros. Pues es la distribución condicional completa. Entonces, es como un abuso de notación, de hecho. Eh, entonces, hagamos la de teta j, por ejemplo. Hagamos la de teta j. Si estas distribuciones condicionales completas usted la deriva mal, el MCMC le va a quedar mal. Y la posterior le va a quedar mal, toda su inferencia le va a quedar mal, todos sus análisis le van a quedar mal. Entonces, muy, muy importante que usted sepa sacar las distribuciones condicionales completas. Si usted se da cuenta, aquí tengo 100 distribuciones condicionales completas, ¿no? Solo que todas son normales. Entonces, pues digamos que es un proceso genérico. Entonces, arranquémoslo a hacer. ¿Cómo arrancaría yo? Lo que yo arrancaría es, ya tengo la posterior,
Ya, esta es mi posterior, ¿no? Bueno, o es una expresión proporcional a la posterior. Entonces, si voy a hacer la full conditional para los tetas, pues claro, tengo 100 tetas, pues esta distribución condicional completa, pues es una distribución condicional completa para j igual desde 1 hasta m, hasta 100. Entonces voy a hacerlo con un caso genérico, ¿no? Para el colegio J. Entonces, muy bien, saquemos la full conditional para el colegio J. Entonces, ¿cómo sería? Sería P de teta J dado el resto. ¿Y qué es el resto? La data, eh, teta 1, teta 2, teta j menos 1, teta j más 1, mu, tau cuadrado, todo el resto, ¿no? Es proporcional a, bueno, entonces como ya tengo una distribución, ya tengo como una expresión para la distribución, para la distribución posterior, entonces la pregunta es, dígame, escriba, dígame cuáles son todos los términos que involucran a teta j. ¿Por qué? Porque necesito la distribución condicional completa para teta j. Entonces, bueno, de esta primera parte, ¿qué involucra teta j? Pues obvio, esto es un doble producto, entonces únicamente me interesan las y's del colegio j. O sea que aquí me va a quedar, esto es proporcional a el producto desde i igual 1 hasta nj de la normal, esto es una normal, ¿no? De la normal de los datos del colegio j, pues bueno, dado teta j. Entonces mire que me deshice, saqué como constante de proporcionalidad todo lo que tenía que ver con los colegios que no eran j. O sea, con teta 1, teta 2, teta 3, teta j menos 1, teta j más 1 hasta teta m, me deshice de eso. Únicamente me quedé con la j. Muy bien. Por del siguiente producto, del siguiente producto, es un producto con J, con 100, ¿cómo se dirá? Con 100 términos. Am, ¿Cuáles me interesan? Pues solo me interesa uno, el que involucra a teta J. O sea, normal, teta J. Ah, pero ¿quién es la media de teta J? Pues mu tau cuadrado. Listo. De esta previa, ¿me interesa el sigma cuadrado? No, aquí no hay nada que involucre teta J, aquí no hay nada en el P de mu. ¿Involucra teta J? No. P de tau cuadrado involucra teta J? No. Listo. Esta es la distribución condicional completa. Entonces, el cruce de normales con normal me da normal, ¿no? Eso ya lo habíamos visto de la distribución, ya lo habíamos visto de la full conditional para el caso semiconjugado del modelo normal que vimos la clase pasada. Pero veámoslo así supremamente rápido. ¿De dónde sale la normal? Esa normal sale de, bueno, escribamos a que es proporcional esto. Bueno, hagámoslo primero con igualdad. O sea, no voy a sacar las constantes. ¿Listo? Entonces me quedaría producto de, desde j igual 1 hasta nj. Me disculpa si usted ya es como muy versado en esto, pero quiero hacerlo paso a paso. Sería 2pi sigma cuadrado, ¿cierto? A la menos un medio. Ah, pues todo esto es constante, yo sé, lo hubiera podido sacar ya, sí, está bien. Exponente de, bueno, la normal, ¿no? Menos, hoy tengo el pulso mal. Un medio de sigma cuadrado a la, eh, ah, bueno, sí, de hecho lo podría escribir así. Teta j menos yj, ya es la costumbre, al cuadrado. Uy, Juan Camilo lo escribió mal, era yj menos teta j. Sí, pero pues usted sabe como, que está como está en el cuadrado ahí, usted puede factorizar el menos uno y lo puede escribir al revés, ¿no? ¿Por qué me gusta escribirlo así? Por lo siguiente, porque viene después la parte de la otra normal. Por 2pi tau cuadrado, toda la menos un medio, exponente de... me gusta escribirlo con el kernel al revés, porque aquí me va a quedar menos un medio de tau cuadrado de teta j menos mu. Entonces,
me gusta escribirlo así al revés aquí en la verosimilitud porque eh, para que me quede en el orden que es, ¿no? Teta J y teta J primero. Pues porque yo necesito un kernel en función de teta J. Juan Camilo, aquí un montón de cosas normales. Sí, hay un montón de cosas, perdón, hay un montón de constantes. Todo esto es constante, ¿no? Todo esto es constante, todo esto es constante. Entonces esto me quedaría, permítame sigo en la otra página, permítame sigo, no voy a hacer ningún paso extra difícil. Entonces simplemente me queda que esto es proporcional a, la full conditional de teta j es proporcional a, ya saqué las constantes, entonces la productoria se mete dentro, entonces me queda exponente de menos un medio de sigma cuadrado, sumatoria, desde j igual 1, porque era un producto, ¿no? Porque era un producto. Sumatoria desde i igual 1 hasta nj de teta j menos y j todo al cuadrado por, bueno, el otro exponente, ¿no? Exponente de menos un medio de tau cuadrado. Juan Camilo, ¿hubiera podido parametrizar esto en términos de la precisión en lugar de la varianza? Sí, es lo que lo que a usted más le guste. O sea que en lugar de gamma inversa debió haber utilizado normal, menos mu, todo al cuadrado, y ya, listo. Ahora, ¿qué sigue? Y yo creo que lo voy a dejar ahí porque, bueno, hagámoslo así súper rápido, tenemos todavía 9 minutos. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a el exponente de menos un medio de sigma cuadrado, teorema del binomio, ¿no? Entonces, lo que le va a quedar es, bueno, sumatoria desde i igual 1 hasta nj de teta, quiero llegar al kernel de una normal, ¿no? Entonces me quería teta j al cuadrado menos dos veces teta j por y y j más y y j al cuadrado. Y lo mismo hago en el otro lado por el exponente. Estoy haciendo todo esto paso a paso para que usted vea de dónde sale nuevamente, porque ya lo habíamos hecho antes, de dónde sale el kernel de la normal. De teta cuadrado j menos dos veces teta j por mu más mu cuadrado. Recuerde que aquí lo importante es el teta j, el resto es constante, ¿no? Entonces, esto le quedaría igual a el exponente de menos, aquí me siento un poquito en el colegio haciendo cuentas, pero bueno. Entonces, rompamos aquí esta sumatoria, me va a quedar, me va a quedar, eh, um, ah, sumatoria desde i igual 1 hasta nj de teta j cuadrado. Fíjese que eso no depende de la i, entonces le va a quedar, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar nj por teta j al cuadrado, ¿cierto? La sumatoria ahí la pierdo porque eso es una constante sumada nj veces. No depende de i. Menos, saco las constantes, o sea que me queda menos dos veces teta j por la, bueno, le va a quedar sumatoria, le va a quedar sumatoria de y j desde i igual 1 hasta nj, ¿no? Y mire que esto no depende de teta, o sea que ni siquiera me va a tomar el trabajo de escribir. O sea, sale como constante de proporcionalidad, así que de una vez aquí esta partecita le voy a poner proporcional a. ¿Listo? Esta y me las quito. Y lo mismo hago en el otro lado, entonces por exponente de menos 1 sobre 2 tau cuadrado. Bueno, le queda teta j, eso no lo puedo quitar, menos dos veces teta j por mu, no lo puedo quitar. El mu cuadrado sale como constante, bueno, de hecho no sale mu, ¿no? Sale el e a la mu cuadrado, es lo que sale de, bueno, es más, e a la mu cuadrado, e a la menos mu cuadrado sobre 2 tau cuadrado es lo que sale como constante, ¿no? Listo. No vaya a pensar que es que simplemente estoy tachando este mu y tachando este, no.
el E a la menos sumatoria de YJ no sé qué sobre menos 2 sigma cuadrado, eso es lo que sale. Bueno, listo. Eh, esta partecita, esta partecita es lo que, si usted quiere llamar, pues no sé, no sé ustedes, pero a mí me enseñaron que esto a uno lo podía escribir como Y.J, tal vez. No sé si ustedes les enseñaron esta notación, como estoy sumando sobre las i's, esto sería como Y.J. O si usted quiere, esto sería como más bien NJ por Y barra J, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la suma de los puntajes de matemáticas del colegio J. Entonces es como tener n veces el colegio, n veces el promedio del colegio J. Entonces, de aquí es que usted va a continuar y derivar el núcleo de la distribución normal. Eh, quisiera, quisiera dejarlo ahí. ¿Por qué? Pues porque quisiera hacer la próxima clase como, terminar la próxima clase como de especificar de dónde es que sale el resto y no hacerlo ahí a las patadas ni a las carreras. Entonces quisiera dejarlo ahí, pero pues ya sabemos a dónde tenemos que llegar. Entonces la próxima vez arranco en esa full conditional. ¿Listo? Entonces, nada, eso es todo por hoy. La próxima vez vamos a terminar, vamos a seguir trabajando con este modelo jerárquico, espero computacionalmente también. Muchas gracias. Por favor,